del momento que empiezas a tomar este suplemento a que llegas a tu objetivo más o menos de vida más saludable y demás, bajar de peso, ¿qué pasa? ¿Qué viviste en ese momento? ¿Cómo lo viste? Realmente, en mi caso, era algo que llevaba tanto tiempo necesitando, o sea, mentalmente, digamos, yo la decisión la tenía ya tomada desde hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa es que había tenido muchísimos intentos en vano y me faltaba una herramienta principal, y mi herramienta era pues eso que solucionase el problema que yo tenía, que en mi caso era la ansiedad. Muy buena de nuevo a Somos Invisibles. ¿Qué tal, Carlos? Buenas, ¿qué tal? Una semana más por aquí, ¿no? Otra más. Otra más. Manu, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Venga, pues nada. Estamos aquí con Reyes Gil. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches, pues nada, aquí estamos a ver qué es lo que sacamos de esta noche y de este ratito. De este ratito. Pues nada, pues cosas positivas, seguro. Seguro que sí. Bueno, Reyes, ¿realmente a qué te dedicas? Pues yo me dedico al network marketing. De acuerdo. Aquí va a haber salsa. Mucha Mucha todo lo que salsa. queráis. De acuerdo. Aquí vamos a hablar de muchas cositas, pero sobre todo de network marketing. Y nada, primeramente, ¿qué significa network marketing? El network marketing es un modelo de negocio que está basado en la recomendación. En nuestro caso lo trabajamos a través de las redes sociales y siempre se trabaja asociado a una compañía que es la que, digamos, te proporciona, pues es el vehículo que te lleva a conseguir pues eso que te hayas propuesto. Es la compañía que te proporciona el producto, que te proporciona la web, que te proporciona al final todo lo que tú necesitas para hacer un negocio. En este caso, nosotros lo hacemos de forma online, a través de las redes sociales. Es un modo de vida. Sí, todos los negocios son un modo de vida. De acuerdo. Para mí, todos los negocios te incumben a llevar una forma de vida. De acuerdo. ¿Cuándo te iniciaste realmente en este? Descubro este modelo de negocio después de la pandemia, en 2021, por casualidad, realmente. Yo llevaba un tiempo buscando opciones, buscando alternativas. Siempre me he dedicado a la hostelería, a los negocios familiares de mi padre. Y bueno, pues la verdad es que me encantaba. Era una vida que tenía más que asumida. Siempre me ha gustado, bueno, pues estar como al frente de los negocios. Nunca me ha pesado trabajar, pero llegó la pandemia y, bueno, pues me hizo frenar, como a todos, y me di cuenta que me había equivocado de vida. Tenía 29 años, 30 años, una hipoteca, 2 hijos, un coche en la puerta, pero todo lo que me permitía poder tener esa vida, llegó un momento en el que me di cuenta que no lo quería, que me había equivocado de vida. Frené y fui consciente de todo lo que me estaba perdiendo y observé de que realmente lo que me hacía feliz era pasar tiempo con los míos. Y mi negocio, la forma de vida que me hacía llevar mi anterior negocio no me permitía eso, porque, o sea, todos los negocios, al final, si te dedicas a la hostelería, es una forma de vida. O sea, te dediques a lo que te dediques, eso, tu vida gira en torno a ello. Empecé a buscar opciones, la verdad que no me encajaba nada porque yo realmente solo había trabajado en la hostelería, entonces al final pues no pensaba que existiera un modelo de negocio que me diera la oportunidad ya con esa edad de coger el freno de mano de mi vida, porque al final, bueno, pues necesitas para cualquier negocio, necesitas una gran inversión, necesitas poder tener unos ahorros para hacer frente a muchos gastos fijos, etcétera, etcétera. Si me dedicaba a otra cosa, pues al final me requería desplazarme, salir de mi casa, todo me alejaba a todos los requisitos que yo necesitaba. Y por casualidad, porque yo tengo el firme convencimiento de que cuando al final estás buscando algo, la vida te lo pone por delante. Por casualidad, un día a través de las redes sociales encontré un producto que me solucionaba un problema que yo tenía en ese momento, que era pues que tenía muchísima ansiedad por la comida, tenía sobrepeso y por más que me lo proponía, no conseguía pues bueno, pues llevar esos hábitos de vida saludable que yo quería. Encontré una chica que hablaba de un producto, empecé a utilizarlo, me encantó y
esa fue la forma por la que yo encontré este modelo de negocio. Me di cuenta de que yo podía también llevar la forma de vida que esa chica que me había ofrecido ese producto. De acuerdo, Reyes. Vamos a relajarnos. Ay, ¿por qué? Vas a tope, Ah, bueno, como Juan contigo. Luco, como el amigo Juan Luco. Muy bien explicado todo, la verdad que sí. Y bueno, fue en el momento de ese parón, ¿no? Que realmente nos damos cuenta y reflexionamos. Yo empecé después. Sí, pero me refiero que tú empiezas a reflexionar una vez que nos quedamos en casa, Sí, que es cuando tú te sí, das cuenta que empiezas a vivir con tus hijos realmente claro, 24 horas, ahí va. que eso fue también un caos, ¿no? Para mí Completamente. no, para mí fue un disfrute. Ahí descubrí yo quién era yo, quién quería ser. Yo incluso en muchas ocasiones de mi vida no me había sentido reflejada con esa madre presente que disfruta al 100% de sus hijos, porque pensaba que era incompatible poder tener o sea, poder tener una carrera profesional, independientemente de a lo que te dediques, seas camarera, o sea, lo que sea. Para yo ser un puntal en los negocios de mi padre, no podía ser una madre al 100%. De acuerdo, Reyes, porque vamos a poner en el punto cero. Es decir, estamos trabajando en el negocio familiar Sí, y por ende eres una persona de responsabilidad sí. en ese puesto de trabajo, por lo que requiere mucho tiempo, muchas obligaciones, responsabilidades y demás. ¿Cómo te aparcas un poco y también inicias en un negocio paralelo? Porque ¿cómo eres capaz de compaginar? Porque no creo yo que desde cero te tirases a la piscina. No, lo que pasa que, bueno, ahí va otro de los puntos positivos que encontré en este modelo de negocio. Cuando empiezas un negocio de este tipo, tienes la oportunidad de iniciarlo poco a poco en tus pequeños ratos libres, si es que lo tienes. Yo en mi caso prácticamente no los tenía, no tenía absolutamente ni idea de todas las competencias que necesitaba desarrollar para poder trabajarlo, pero oye, me empeciné en que quería eso y sacaba el tiempo de donde no lo tenía. Insisto, te permite ir desarrollándolo en tus pequeños ratos libres, porque cuando tú inicias un negocio y tienes que pagar el alquiler de un local, evidentemente no puedes dedicarle, o sea, no puedes decir voy a trabajarlo 2 horas al día, ¿no? Porque tienes que, hablando mal, tienes que mover el culo para pagar el alquiler, para pagar todo el stock que has metido en la tienda, para pagar todo lo que requiere ese negocio. Si todo eso no lo tienes, todos esos gastos no lo tienes, por hacer ese apunte, pues evidentemente tienes la posibilidad de ir construyendo algo de forma paralela a lo que es ya tu vida. Y eso hice. De acuerdo, Reyes. Hablabas de que en ese momento te encontrabas que, bueno, que no eras capaz de controlar el tema de la comida. Sí. ¿Ves? ¿Qué es lo que ves exactamente en las redes sociales? Yo veo una chica con la que me siento súper identificada, porque, bueno, ella es madre, tiene una niña igual que yo, tiene un niño de la misma edad que el mío, y habla pues de que engordó muchísimo en el embarazo, y que justo es que era mi historia, ¿vale? Y bueno, pues es la realidad. Hay personas que tenemos historias muy parecidas y al final, pues te ves reflejadas en ella. Y esa persona hablaba de un suplemento para la pérdida de peso que te eliminaba la ansiedad por la comida. Y yo decidí pues probar con él. Un 11 de julio, en pleno verano, y yo estoy poco de recordar fecha, pero sí que es verdad que yo llevaba mucho tiempo intentando poner en orden hábitos que no era capaz de poner. De acuerdo. Vamos a ir entrando ya de lleno en cada cosa. Producto natural, Un producto natural. Yo, por ejemplo, hasta que cuando yo empiezo a utilizar este suplemento, entre otros, eh, yo venía de comer muy mal y de darme un cólico nefrítico cada muy poco tiempo por el gran consumo de azúcar que tenía, sobre todo de Coca-Cola. Y no era capaz de decir, o sea, un nefrólogo me dijo, te vas a buscar el problema que no tienes, o sea, te estás cargando un riñón, pero al final, o sea, es que la realidad, el azúcar es una adicción y yo no era capaz de cortar esos hábitos.
Entonces, bueno, pues empecé a utilizar el producto, un producto 100% natural, un producto que yo he utilizado otros productos para intentar bajar de peso, que en su caso no me eliminaban la ansiedad, pero bueno, que eran, que te aceleraban el metabolismo y demás, y mi cuerpo no los tolero bien porque cuando tú empiezas a tener problemas de riñón, hay muchísimas cosas que no toleras. En mi caso, esto lo toleré perfectamente. Sí que es verdad que empecé a utilizarlo con miedo, porque era una persona escéptica. Te digo que al igual que me tomaba muchísima Coca-Cola todos los días, mi cuerpo todos los días me pedía tomar un Red Bull, que todo el mundo sabemos que la bebida energética es una adicción más. O sea, yo lo veo en mi día a día como hay personas que dejan a sus hijos en el colegio y se toman un Red Bull desde primera hora de la mañana. O sea, eso es una adicción hoy en día igual que cualquier otra. Pues yo era tan miedosa que no era capaz de tomarme más de medio Red Bull, porque me daba miedo de que me pudiera pasar algo, ¿vale? Para Pues que, igual me pasaba con esto. para que la gente entienda un poco qué producto era el que tomabas, ¿qué puedes explicar de él? ¿Qué hacía exactamente? Pues bueno, es un producto que se toma repartido a lo largo del día, ¿vale? Lo puedes diluir en agua. En mi caso, yo me lo ponía directamente debajo de la lengua, ¿vale? Tiene diferentes extractos y hace que tengas menos ansiedad por la comida. Eso, sobre todo, lo hace un grano de café verde que contiene el producto. El grano de café quita la ansiedad por la comida. De acuerdo, Reyes. Venga, seguimos un poco más adelante. Te pones en contacto con esta chica porque, ¿qué? ¿Te interesa saber un poco? Porque me interesa, me llama la atención, es una chica de aquí de Andalucía, me siento muy identificada, pero sobre todo encuentro una solución, porque, a ver, creo que si nunca has tenido ese problema, si eres una persona que, oye, lo que te has propuesto lo has podido llevar a cabo, pues a lo mejor no te sientes identificado conmigo. Pero cualquier persona que haya pasado por ello y que se haya propuesto y que se haya dado cuenta de que, oye, que hay una nueva versión suya que no la estás creando tú, que al final la estás creando unos hábitos que se están apoderando de ti, pues había intentado otras cosas en otros momentos que yo no había tolerado y decidí probar una vez más. Ya te digo, un 11 de julio, soy poco de recordar fechas, pero ese día lo recuerdo perfectamente. Estaba trabajando en el bar del Rocío, decidí pedirle información. Para mí era algo, oye, yo parecía que estaba descubriendo América porque es que hoy por hoy trabajo con las redes sociales, pero yo en ese momento yo he utilizado las redes sociales súper poco. Cualquier persona que se haya relacionado conmigo sabe que yo era anti redes sociales, pero bueno, decidí pedirle información y empecé con ella y empecé a tener muy buenos resultados. Buenos resultados tú directamente. Yo, claro. Vale. Empecé yo a tener muy buenos resultados, empecé a poder hacer una alimentación saludable sin necesidad de estar tirando de esa fuerza de voluntad que a mí me duraba 2 días. Vale, Red. Antes de eso, la experiencia en ventas era en el restaurante o donde Solo, trabajabas y, sí, solo. O sea, mi vida laboral empieza y termina ahí. y más o menos la formación que fuiste, o sea, el conocimiento que has ido tomando ha sido en base a prueba y error o te has formado en algún lado. No, después, o sea, después, una vez que he pasado a formar parte de la compañía, nosotros tenemos que, ahora debería de estar en una de ellas, la compañía te ofrece formación por parte de los diferentes profesionales que tiene, ¿vale? Que tenemos webinars mensuales cada 15 días, dependiendo de la temática, pero por parte de lo que somos nosotros como equipo, tenemos una academia montada con lo que es toda la formación que necesitas. Por ejemplo, tenemos una nutricionista que forma parte del equipo, que ella pues la que nos forma en cuanto, bueno, pues todos los productos que van saliendo, independientemente de la formación que tenemos por parte de la compañía, pues tenemos otras personas que nos forman más de tú a tú, por decirlo de alguna manera. Reyes, perdona. Vamos un poquito más atrás, que no hemos dado un saltito. Sí. Cuando contactas tú con esta chica, te vende el producto de la ansiedad y demás, ¿vale? Dice que empiezas a comer bien.
pero ¿es ella la que te orienta para comer bien? ¿O tú ya directamente tú dices, no, yo tengo que comer ya sano? Yo en mi caso sí empecé a seguir una alimentación que ella me proporcionaba, que siempre son manuales de alimentación, que en nuestro caso, por ejemplo, ahora mismo hacemos una alimentación que es una nutricionista, en su momento era otra, ¿vale? Pero una alimentación, a ver, hay mucha gente que hace una alimentación saludable y nada más. Yo en mi caso no necesitaba eso solo, porque eran 30 kilos los que tenía por delante que perder y sobre todo yo quería ordenarme. Quería ordenarme y para ordenarme pues necesitaba eso, alguien que me guiara y me ayudara. ¿Deporte? Deporte, yo en ese momento no empecé a hacer deporte porque me pasaba todo el día trabajando y bueno, cuando llevaba un par de meses o así, empecé a levantarme más temprano para salir a andar por la mañana. De andar pasé a correr, nunca había corrido en mi vida, ¿vale? Porque yo de adolescente salía a correr con mi prima y casi que ni andábamos, nunca había salido a correr. Y empecé a hacer deporte, entre otras cosas, porque me podía permitir levantarme antes, porque me acostaba antes. Y me acostaba antes gracias a que no tenía ansiedad por comer, que todo el mundo que tiene ansiedad por comer suele acostarse más tarde para tener ese ratito ahí de tú estar solo con esa excusa y demás. Para mí, empezar con esto me arrastró a que yo fuera poniendo en orden toda mi vida. La despensa, ¿cómo es tu despensa, Reyes? O Pues, cómo era, mejor dicho, ¿cómo bueno, era? mi despensa era horrible, pero a lo mejor en muchas ocasiones no era tan horrible porque, bueno, pues al final, aunque yo llevara ese tipo de alimentación o tendiera a tener esos hábitos, era consciente de que eso era, o sea, de que eso era un horror. Entonces, sí que es verdad que siempre he tendido a tener en casa una despensa viable, pero en el momento en el que yo quería un paquete de patata, me daba igual la hora que fuera que yo salía a comprar el paquete de patata. Para mí esa frase de lo que no se compra no se come, bueno, depende. Yo, Claro, al final, al tener eso ahí, aunque en ese momento no te apetezca, vas pensando, Eso está ahí, me lo puedo comer, me lo puedo comer", sí, y al sí. final te da la ansia y te lo comes. Bueno, yo si no lo tenía en mi casa iba a comprarlo. O sea, Sí, pero yo, por ejemplo, tengo ansiedad por el tema de las patatas fritas y yo prohíbo de que se compre patatas fritas en mi casa bueno, para no, yo prohíbo que en mi casa se compre mayonesa. Porque yo al todo final, lo que comía, lo comía con mayonesa. Sí que es verdad que hoy en día tengo la capacidad de que haya un bote de mayonesa en mi casa, de que hay veces, por ejemplo, cuando hacemos tortilla de patatas, compramos un bote de mayonesa y cuando se acaba el bote de mayonesa ya no hay más mayonesa. Pero yo pensaba, ¿qué como que le pueda echar mayonesa? al final afecta positivamente también al núcleo familiar. Hombre, obvio. Lo que pasa es que le limitas. Bueno, Tú no te has limitado, hay quien se limita y hay quien no. Hay quien dice, a mí a mí me echa doble. a mí lo mío, a mí lo mío. Pero bueno, sí que es verdad que ahí se ve, oye, no todos los niños, por ejemplo, con 12 años, pues toman una infusión después de comer porque a nivel digestivo es muy bueno y sabes que es un beneficio para tu cuerpo. Son pequeños hábitos que, que, que al final es eso, son hábitos que no quiere decir que tengas que llevar una vida diferente a los demás, porque yo no la llevo. Yo cuando tengo que comerme una pizza me la como exactamente igual que todo el mundo, pero evidentemente no es esos hábitos que al final se han normalizado tantísimo que cuando le dices a una persona que no puede tomarse 3 Coca-Cola al día, dice, ah, ya estoy a dieta. Y Ya, se lo- literalmente. Bueno, para ir seguir el hilo, te pone en contacto con esta chica, te explica un poco lo que ella hace, cómo lo hace y con qué empresa lo hace. O sea, yo a ella veo el producto que utiliza, le pregunto, me informa, ¿vale? Me informa sobre este producto, me pasa las etiquetas del producto, porque yo en mi caso, pues ya había tenido experiencia de no tolerar ciertas cosas por el problema renal que tenía del riñón. Me pasa la etiqueta, empiezo a verlo y digo, bueno, no hay problema.
puedo utilizarlo. Empiezo a utilizarlo y cuando llevo un par de meses o así, en mi caso fui yo la que en varias ocasiones le insistí en que quería que me informara sobre cómo trabajaba ella, porque, bueno, pues sin darme cuenta había encontrado una forma de poder llevar esa forma de vida que yo quería. Un vehículo, había encontrado realmente el vehículo que me llevara a esa forma de vida. ¿Cómo es esa empresa, Reyes? ¿Cómo contacta? Bueno, supongo que contacta a través de esta A chica. través de esta chica me explica lo que es el network marketing, que yo en mi caso, o sea, aunque sea joven, no sabía lo que era. Era algo que no había escuchado jamás, que no pensara, no sé, que tuviera posibilidades de hacerlo. Me explica lo que es el network marketing, me explica cómo funciona, que trabajan con una compañía, que somos asociados, franquiciados en este caso, que pagamos una franquicia y que a partir de ahí, bueno, pues tienes que ir desarrollando competencias para al final trabajar a través de las redes sociales, porque insisto, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos de forma online, lo hacemos a través de las redes sociales y bueno, pues decidí empezar. Desde el momento que, que conoces acerca de ello y haces la primera venta, ¿cuánto pasó más o menos y cómo lo viviste? Yo, Sí. nada. Yo me pagué mi franquicia y en nada, o sea, en 3, 4 días tenía mi primera venta. ¿Y Mis era primeras que ventas. fue algún vecino o vecina o...? No, en mi caso fueron personas de aquí de Almonte, porque yo empecé y tenía 70 seguidores en las redes sociales, realmente no tenía nadie de fuera, y entonces entre estados de WhatsApp y las historias de Instagram, que no sabía cómo subirlas, ni siquiera, o sea, es que no sabía hacer absolutamente nada, yo lo que sabía era mi propia experiencia, bueno, pues lo que había encontrado y que, oye, y tenía el convencimiento de que habría muchísimas personas que se encontraban en la misma situación que yo me encontraba. Entonces monté varias imágenes para poder hablar de ello y bueno, y decidí subirlo una vez que, claro, lo veían, una transformación considerable. Gente que me conocía se puso en contacto conmigo y ahí, bueno, pues sí, pues tuve la capacidad de poder transmitirle lo que realmente yo había hecho y estaba haciendo aún. Claro, entiendo que fue el mismo producto que tú probaste, ¿no? Sí, claro, siempre. ¿Qué tiempo te llevaste para perder esos 30 kilos, Reyes? 6 meses. 6 meses. Y en esos 6 meses Bueno, estabas... pero después seguí, digamos, después seguí bajando peso, o sea, no peso, me seguí transformando, De por acuerdo. decirlo de alguna forma. Pero me refiero, cuando tú empezaste, decidiste dar el paso, estaba en esos 6 meses, ¿en qué mes estaba exactamente? Ya prácticamente al final, ya prácticamente al final del... Sí que es verdad que después seguí bajando peso, pero porque realmente la forma de vida, la alimentación, yo la seguí manteniendo, empecé a moverme más y demás, y seguí, pero 6 meses aproximadamente. Tengo gente que lo ha perdido en menos. De acuerdo. Nos volvemos, igual que tenías ansiedad por por algún tipo de comida o por la Coca-Cola que has comentado, ¿has tenido llegar a tener ansiedad por tomarte No, este producto? nunca, nunca. Y, Dependencia cero. vale, y cuando has tenido algún atracón, porque habrás tenido algún atracón en esos 6 meses, supongo. Hombre, atracón tal cual no. O sea, definimos atracón. Bueno, el volver a repetir tus Sí, hábitos de antes. sí, En vez de tomarte 3, te tomabas 6. no, nunca, Nunca. nunca, nunca. Vamos, realmente si lo hicieses sería ilógico porque estás, digamos, estás comprometido con un proceso que sería inviable Claro, hacer eso. al final yo digamos que no es un proceso ascendente, a veces se va subiendo, bajando, se Como cae un todos los poco. procesos. ¿Cuál fue tu preparación mental para ello?
del momento que empiezas a tomar este suplemento a que llegas a tu objetivo más o menos de, bueno, de vida más saludable y demás, bajar de peso, ¿qué pasa? ¿Qué viviste en ese momento? ¿Cómo lo viste? Realmente, en mi caso, era algo que llevaba tanto tiempo necesitando, o sea, mentalmente, digamos, yo la decisión la tenía ya tomada desde hacía muchísimo tiempo. Lo que pasa que había tenido muchísimos intentos en vano y me faltaba una herramienta principal, y mi herramienta era pues eso que solucionase el problema que yo tenía, que en mi caso era la ansiedad. Hay muchísimas personas oye, pues que tienen un metabolismo súper lento y necesitan esa herramienta para que su metabolismo funcione y trabaje igual que el de otras personas que trabajan más rápido. Pero yo realmente algo que me ayudó muchísimo, si es a lo que te refieres, para concienciarme, pues precisamente eso, valga la redundancia, concienciarme de todos los perjuicios que tiene lo que llevar una mala alimentación. Yo lo estaba viendo físicamente porque yo estaba viendo una versión de mí que no era yo, que literalmente no era yo, y esa versión la estaba construyendo esos malos hábitos y yo me mentalizaba muchísimo y pensaba en, bueno, si así estoy por fuera, ¿cómo estoy por dentro? Al final se ve un poco como el fumador que dice, yo lo dejo cuando quiera, lo voy a dejar, lo voy a Yo dejar. también me fumaba 2 paquetes de tabaco todos los días. Y hace 1 año y medio que dejé de fumar. Todo fue en base... Oh, no, claro, 6 meses. No, No. primero he ido dejando, ese fue mi último mal hábito. Mi último mal hábito fue dejar de fumar. Pero sí que es verdad que poder llevar una buena alimentación, o sea, eso ha ido ordenando toda mi vida, mi día a día. Reyes, has comentado anteriormente el tema de las redes sociales. Sí, A ver, has comentado que no era de salir en redes sociales. yo no. Vale, ¿cómo? Me parecía absurdo. Veía una foto con comentarios y decía, pero ¿por qué no pero yo, ¿por qué te voy a dejar un comentario ahí si te lo puedo decir a ti? Vale, ¿cómo te plantea el tema de salir en las redes? Porque al final este negocio exclusivamente de redes sociales. Sí, bueno, hay quien lo hace de forma offline, pero claro, si lo haces de forma offline, no consigues lo que yo quería conseguir, ¿no? Que al final era pues un modelo de negocio que me permitiera, o sea, si yo lo hago offline, tengo que salir de mi casa y no es de lo que se trata, ¿no? Entonces, pues nada, yo me mentalizo de que si quiero conseguir esa forma de vida, la única forma que tengo de conseguirlo es a través de las redes sociales, porque bueno, pues esa pantalla que me lleva a lugares ilimitados. Vale, perfecto. Lugares ilimitados. Ilimitados. ¿Cuántas ventas has podido realizar que tú digas, mira, cuando yo empecé, me compraron la vecina o la de enfrente 3 productos? Sí. Y que tú digas, pasé de 3 productos a ¿cuánto? Pase de 3 productos a tener clientas en México y en Carolina del Norte, en Alemania, en cualquier sitio donde haya una persona con habla hispana, de los 72 países en los que tenemos mercado. Ahí se llega a través de las redes sociales, sabiéndolo a trabajar, claro. De acuerdo, porque al final las redes sociales son las tuyas personales o la empresa también te da algún vehículo. No, las mías personales. Yo soy yo. Entonces, Yo soy Reyes Gil y yo me vendo yo. Mi negocio soy yo. sí, pero entonces la franquicia en sí, ¿qué te ofrece? Pues me ofrece una página web a través de la que tú vas a comprar el producto. Me ofrece toda la logística que hay detrás. Me ofrece plataforma de pago. Me ofrece absolutamente todo lo necesario para tener un negocio sostenible a largo plazo. Me ofrece campañas de marketing cuando llega un Black Friday, cuando llegan unas Navidades, cuando llega, o sea, Entonces, Reyes, tú no tienes ningún tipo de estocaje en un nada, almacén. nada. Tú Mi te- estocaje es la suplementación que yo consumo, y tú te has puesto por ende de que lo que tú consumas es lo que tú vendes. siempre, siempre. O sea, no hay, tenemos otro tipo de suplementación, por ejemplo, que yo puedo hablar de ella, que es un público diferente, por ejemplo, porque mi madre la utiliza.
tengo mucho público de esa edad, porque oye, yo estoy un día en una formación con una nutricionista que ofrece nuestros suplementos también y empieza a explicar ciertas deficiencias que empiezan a tener el cuerpo de la mujer a partir de cierta edad. Y estaba escuchando pues toda la sintomatología que tenía mi madre a raíz de empezar con la menopausia. Y bueno, pues le digo a mi madre, mamá, empieza con esta suplementación. Empieza con la coenzima Q10, con el omega Q, porque son la gasolina de nuestras células y tú lo vas a notar un montón, porque mi madre a partir de mediodía empezaba a apagarse a raíz de la menopausia, empieza esto, y ahí mi madre empieza a utilizar esa suplementación y dice, oye, me lo podía haber dicho la ginecóloga. Vale. Porque no estamos hablando de suplementación solo para pérdida de peso. O sea, estamos hablando de suplementarte para cubrir esas necesidades que tu cuerpo, pues quizás en ciertos momentos de tu vida necesitas, como por ejemplo la mujer durante la menopausia. De acuerdo. ¿Siguen siendo productos todos naturales? Todos naturales. Mi madre es hipertensa desde que era adolescente prácticamente y ella los utiliza sin ningún tipo de... hipertensa y que tiene casi 60 años. De ¿La acuerdo. fabricación de los ¿Puede decir? productos dónde se hace? En América, Norteamérica. Todo. Todo se produce allí. Aquí tenemos, tenemos en Londres, hay una sede de las más importantes que hay en Europa, pero la producción es en Norteamérica. Vamos con otra pregunta, Reyes, o con un apartado bastante importante que se asocia al tema de piramidal, Ujú. empresas piramidales. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué relación tiene esta empresa o realmente si no la tiene? No la tiene, no la tiene. Yo creo que, teniendo en cuenta que al final yo, bueno, pues soy una reciente conocedora prácticamente de este modelo de negocio, porque hace 5 años, hace menos de 5 años no sabía de su existencia. Considero que quizás en algún momento haya habido empresas de network marketing que hayan trabajado de forma piramidal. Puede ser que haya empresas de network marketing que, aunque no sean piramidales, su sistema de trabajo te lleve a pensar que sí lo es. Pero en nuestro caso, en absoluto. Nada. Es 100% viable que una persona que lleva menos tiempo que otra o que está en la estructura por debajo de otra persona gane más dinero que esa que lleva más tiempo o que la estructura está por arriba. De acuerdo. La chica con la que tú empezaste ¿Sí? está por encima tuya Sí, y luego tú también formas a otra chica, entre comillas. sí. La chica con la que yo empecé, hoy por hoy no está, pero en su día, yo durante muchísimo tiempo gané más dinero que ella porque trabajaba más que ella. Igual que yo puedo tener dinero, o sea, gente por debajo mía que gane más que yo porque trabaje más que yo. Porque tú no te llevas ningún beneficio de las ventas que tengan las personas que tú has Sí, adquirido. pero el comisionado de tu trabajo directo siempre es infinitamente más alto que el que puede llevarse la persona que está por encima tuya. En mi compañía. En tu compañía. En mi compañía tienes la posibilidad de ganar el mismo porcentaje de comisión por venta o por un asociado desde el primer día que empiezas, igual que una persona que lleva 5 años. Tienes esa posibilidad. Carlos, yo quiero que tú entres un poco aquí al trapo. Iba a hacer una pregunta que es un poco polémica quizá para ti, y es, ¿cuánto dinero aproximado, no hace falta el número exacto, se puede ganar en este tipo de negocios? ¿Cuánto has visto o en tu experiencia propia, cuánto más o menos has podido Puedes facturar? ganar, bueno, Una horquilla, Reyes. ilimitado. O sea, es que tienes que tener en cuenta de que el network marketing factura más que la industria del cine en varias veces. Pues puedes ganar, o sea, es que sería absurdo decirte, sé de gente que gana 1.000 euros a la semana, gente que gana 200 euros a la Pero un semana. promedio de la gente que conozcas o tu experiencia propia.
perfectamente puedes ganar 1.000 euros a la semana, 500 euros a la semana, puedes ganar una parte tuya, una parte del equipo, depende ya mucho sí que es verdad que de tu trabajo directo ganas un porcentaje muchísimo más alto, pero que es muy viable, pues ganar, sacarte un sueldo fácil, bueno, fácilmente no es la palabra, porque tienes que trabajar. Y tienes que formarte y tienes que desarrollar competencias, pero es viable que una persona que tenga constancia y que trabaje pueda perfectamente vivir de ello. Reyes, ¿tú escalas en la empresa? Es decir, yo te veo que hay muchos eventos, te sigo en redes. Gracias. ¿Cuántos seguidores tiene en Instagram? 27.000. 27.000. De acuerdo. En la empresa que tú estás formándote, Ujú. ¿sigues escalando posiciones? Sí, 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 puedes seguir escalando. Te refieres a promocionar en cuanto... Nosotros tenemos títulos dentro de lo que es la compañía, en todas las compañías de Network Marketing la hay, títulos que vas consiguiendo por facturado tuyo propio, por facturado de equipo, que al final no son ni más ni menos que objetivos a marcarte, teniendo en cuenta que aquí nunca vas a tener un jefe, que no o sea, objetivos a marcarte por ti misma, ¿vale? Y esos objetivos le ponemos nombre, que Vale, pero son los diferentes rangos y los diferentes títulos. claro, pero dentro del rango consigue ese premio, pero es un premio un poco simbólico, ¿no? Simbólico. Sí, después tenemos dentro de nuestro plan de marketing, pues hay pues un tal bonus, pero realmente es simbólico. En nuestro plan de compensación, eso es simbólico, pero claro, el hecho de conseguir ese rango te está diciendo que tienes un facturado por debajo que te ha permitido alcanzarlo. De acuerdo. Reyes, veo muchas mujeres. Es un modelo de negocio en el que las mujeres destacan de entre los hombres. ¿Qué porcentaje puede haber de hombres? Yo te lo pregunté ya por privado, digo, Yo creo que 8 de cada 10. Al final el cuidado personal también 9 de cada 10 diría yo. está más integrado, o sea, está más... Las mujeres están como más acostumbradas a eso. El hombre es como más reacio a probar este tipo de productos o incluso a cuidarse, entre comillas. Pienso que realmente hay más mujeres que hombres en este modelo de negocio porque la mujer tiene muchísima más capacidad para exponerse sin temor a ser juzgada o sabiendo que va a ser juzgada, pero sin tener temor a lo que es, a la repercusión que eso pueda tener que el hombre. Eso es algo que lo pienso firmemente. Y creo que es una de las razones principales por las que este modelo de negocio está lleno de mujeres, independientemente del producto que se utilice, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos con productos de pérdida de peso, tenemos proteínas, por ejemplo. Hay muchísimas compañías de network marketing que sus productos principales son la proteína y de siempre es un producto más usado por los hombres que por las mujeres. Pero verás siempre a través de las redes sociales una mujer que se está exponiendo a través de una pantalla antes que a un hombre, porque esa mujer tiene menos temor a ser juzgada que un hombre. Al final, de alguna forma, está mejor visto una mujer en la pantalla ofreciendo este tipo de productos, aunque sea de manera inconsciente, que un hombre. Un hombre es como queda incluso raro. Raros quedamos todos cuando empezamos. Yo era horrible. O sea, mi primer vídeo parece que estoy pidiendo un rescate, que me han secuestrado y que me están pidiendo un rescate y lo defino así porque era así literalmente. Y me pasé mucho tiempo haciendo el ridículo porque mis vídeos eran horribles. Y como el de todo el que inicia, todo el que empieza. Pero creo que una mujer se siente menos juzgada que un hombre, que tienen, por regla general, muchísimo más prejuicios, aunque pensemos que no. A mí en este negocio me ha enseñado mucho eso. Reyes, ¿en qué momento te encuentras a día de hoy, laboralmente? Pues me encuentro en un muy buen momento yo personalmente, porque la verdad es que esa persona que yo quería construir, que evidentemente no la construyes de un día para otro, que es un proceso que lleva tiempo, que lleva conocimiento, que lleva a desarrollar competencias, que lleva a conocerte, pues
creo que cada vez estoy más cerca de esa persona. Yo hace 5 años cuando empecé, pues volvemos un poco a lo mismo, una persona con unos hábitos totalmente desordenados, una persona que comía fatal, una persona que tenía horarios horribles, una persona que fumaba. Mi último mal hábito que dejé fue el tabaco y sí que es verdad que eso me hizo pues quizás retroceder en otras cosas, porque al final cuando tienes una adicción, desde que tú quitas eso de tu vida hasta que ordenas tu mente, pasa un tiempo. Y yo he tenido un tiempo en el que yo no podía concentrarme en leer un libro, no podía concentrarme en trabajar, no podía concentrarme en desarrollar nuevas competencias, en seguir creciendo. Al final era como no que diera pasos para atrás, pero como que estaba parada. Y ahora mismo pues me encuentro en un momento en el que considero que me conozco infinitamente más de lo que me conocía antes. Y creo que es fundamental para avanzar en cualquier cosa en la vida. Muy bien. ¿Crees que este negocio vas a seguir muchos años más en él? No me imagino mi vida de otra forma. Lo tienes muy claro. Clarísimo. ¿Y no te da temor que en algún momento la empresa, por el motivo que sea, quiebre y tengas que volver a empezar o tengas que hacerlo de alguna forma distinta? Sé cómo hacerlo. Sí. Ya lo he hecho una vez y lo podría volver a hacer. ¿Qué piensas de la marca personal? Porque te veo muy potente, te Para veo mí en tirita, la marca personal lo es es todo. todo. Lo es todo. En un mundo, en la era de las oportunidades, o sea, que tenemos tantos estímulos constantemente, pienso que cuando una persona te compra, cuando una persona para y se fija en ti, es porque realmente sienta que tú tienes algo que ella necesita o que la completa o que se identifica. Y al final eso solo lo tienes tú como persona, no lo tiene ningún producto. Reyes, ¿te ves ahora mismo en este momento, que te veo en un momento muy bonito, haciendo cosas paralelas con tu marca personal? Es decir, con otra serie de productos, con otro tipo de servicios. No, sí, a ver, yo soy madre, tengo 2 hijos, me dedico a ellos al 200%, entonces siempre pienso que incorporar más cosas en mi vida sería alejarme de esa matriz que a mí me trajo a este negocio. Entonces yo estoy centrada en mi negocio, en mi familia y evidentemente incorporar cosas nuevas pues me alejaría de ello. Aparte que, como digo, yo llevo 5 años prácticamente trabajando este modelo de negocio, pero considero que necesito muchísimas más competencias para llegar a lo que yo quiero alcanzar. No sé, o sea, Messi nunca hubiese sido Messi si jugara al fútbol y al baloncesto. Yo me guío siempre por esa teoría. De acuerdo, Reyes. ¿Estás consiguiendo después de 5 años ese punto de, porque no sé cuántas horas le dedicas al día a este negocio? ¿Vas a menos y facturas más? ¿Cómo es la... Pues depende. Sí que es verdad que evidentemente en un principio cuando empiezas lo que ahora te requiere muy poco tiempo, en ese momento te requiere muchísimo el simple hecho de montar un vídeo, el simple hecho de mentalmente canalizar cómo vas a enfocar, por ejemplo, ahora una campaña de pre-Navidad, estructurarte, organizarte, eso te requiere un tiempo que cuando no lo has hecho nunca o lo has hecho muy poco, pues el tiempo es muy superior. En toda esa parte sí que, pues, tengo una agilidad y una facilidad y demás, pues, para vídeo, para grabarme, para romper y hacer un directo fácilmente, que ahora, pues, dedicándole muchísimo menos tiempo, tengo muchísimo más resultado en ese aspecto. Pero al ahora mismo estoy quizás inmersa en otros aspectos que no había tocado anteriormente y me requieren de dedicarme tiempo. Sí que es verdad que la finalidad es esa, dedicar menos tiempo y ganar más, porque al final todo en la vida te lleva a ser más productiva si lo trabajas bien y demás. Pero como ahora esto es yo creo que una carrera que nunca tiene fin, porque siempre
quieres mejorar algo, siempre quieres aprender, siempre quieres, pues al final el tiempo que no le dedicas a eso que ya dominas, se lo dedicas a otra cosa. De acuerdo, Manu, yo creo que nos hemos equivocado de negocio con el podcast, porque, porque yo siempre digo que o te obsesionas o te enfocas, te obsesionas entre comillas. Yo utilizo dos palabras, Reyes, eh, obsesión y equilibrio. ¿Qué ocurre? Que va cada una por un lado. Y tú con este negocio estabas buscando el equilibrio familiar y obviamente Y laboral. laboral. Entonces, si cada vez le implican menor tiempo y sacas más pasta, por llamarlo de alguna manera, estás consiguiendo el objetivo que te Sí, marcaba hace 5 años. sí, lo que pasa que sí que es verdad que algo con lo que yo no contaba era de que a mí la actividad que yo fuera a desarrollar me encantara. Entonces al final forma parte de mi vida y a mí me encanta formarme, me encanta seguir aprendiendo y me encanta dedicarle tiempo. Oye, sí que es verdad y es una realidad que cuando yo empecé mm, no podía salir todas las tardes con mis hijos, por ejemplo, y ahora pues tengo la capacidad de, si tengo que hacer ciertas cosas mientras que estoy con mis hijos en el parque y demás, pues puedo hacerlo. Tuve un tiempo en el que no. ¿Te organizas por las mañanas muy bien cuando tú dejas a tus hijos en el colegio? Sí, Es me decir, levanto muy temprano. te levantas muy temprano. Me levanto muy temprano porque soy consciente de que soy madre, tengo 2 hijos y de que, oye, que esto no es sinónimo de trabajar poco, es sinónimo de poder organizarte y de al final de adaptar el negocio a tu vida. Y parte de mi organización para las 5 horas que mis hijos están en el colegio, tener la máxima productividad posible, parte de esa organización la hago por la mañana temprano. Y luego por la tarde, menos o Menos, depende, menos. Sí que es verdad que, hombre, que ya mi hija es un poco mayor, me demanda menos, vamos un poco ahí por épocas, pero sí que es verdad que me permite organizarme. Hay épocas en las que me levanto más temprano y épocas en las que no necesito levantarme tan temprano. echas de menos la hostelería o tu padre te echa menos Mi padre me echa más de menos a mí que yo a la la hostelería. hostelería. Sí que es verdad que me gusta, que me encanta, que este negocio también me permite, oye, poder cuando mi padre lo necesita estar ahí, porque pues puedo soltar el móvil y irme 2 meses a trabajar con mi padre porque lo necesita. Muy bien. Eh, ¿Algo que comentar, Carlos? Mira, Reyes has traído unos productos. Sí. Aquí al final lo que hacemos es dar visibilidad más todavía a las personas que pasan por aquí. Por si quieres hablar un poco sobre ello, qué es lo que son. Bueno, pues he traído las gotas sí o sí porque es el producto que me trajo, bueno, que me dio la posibilidad de iniciar esta forma de vida. Es el producto que me eliminó esa ansiedad por la comida, que me permitió poder comer sano y organizar el resto de mi vida, ¿vale? Un producto que para mí tiene una eficacia incuestionable, que tiene una eficacia incuestionable. Y después he traído algunos más de una nueva línea que tenemos ahora, porque, bueno, son unos productos alucinantes en cuanto a su eficacia, pero sobre todo porque algo para mí importantísimo que al final significa esta nueva línea es que la garantía de que nuestra compañía nos permite tener un negocio sostenible en el tiempo. Siempre tenemos nuevas incorporaciones que nos en cuanto a la demanda de la sociedad y hemos tenido una última incorporación, que es este suplemento que te ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? Y lo que te hace que tu cuerpo tenga menos picos de hipoglucemia y el cuerpo te pida menos azúcar, ¿vale? Para una persona, o sea, yo lo hubiese querido tener como apoyo a la Jota cuando empecé, porque lo hubiese necesitado 100%. Un colágeno, un termogénico para antes de hacer ejercicio, una nueva incorporación que para mí siempre, bueno, pues es sinónimo de la garantía de que nuestro negocio es un negocio sostenible en el tiempo porque nuestra compañía así nos lo hace ver. De acuerdo, pero supongo que habrá muchas más empresas que vendan ese producto parecido, ¿no? O igual, ¿no? Yo no lo he usado nunca
y he tenido ese problema mucho tiempo. He usado cosas parecidas, pero no Con el mismo... con esta eficacia, ni digamos exactamente para ello. De acuerdo. Eh, Reyé, tú puedes llamar aquí una llamada de atención por si alguien quiere trabajar contigo. ¿Cómo funciona realmente la película? Ya que Sí, estamos aquí, realmente es así, realmente es así. Yo siempre aprovecho cualquier medio que tengo para hacer llegar mi mensaje a esa persona que esté en una situación en la que yo estaba. Yo siempre digo, yo hablo para quien esté buscando opciones, para quien sienta que necesita otra forma de vida y que su trabajo o su negocio actual le impide tener esa forma de vida. Al final el network marketing lo que hace es conectar personas con sueños. Y yo tenía un sueño que era poder trabajar desde casa, poder tener esa forma de vida familiar, ese ser mamá presente, y el network marketing me dio la posibilidad de cumplir ese sueño. Y estoy segurísima de que hay muchísimas personas que necesitan o que desean que esa sea su realidad. cuéntanos alguna anécdota o experiencia de chicas que han pasado por ti o que se han puesto en contacto contigo y que a día de hoy siguen trabajando. Bueno, pues tengo una chica, Rocío, que además de aquí de la zona, que todo el mundo conoce el bar El D2 de Matalascañas. Pues Rocío, en una conversación con mi hermano y mi cuñada, sirviéndoles un café, les dijo que estaba cansada, agotada y saturada de hostelería, que vivía en una cárcel con las puertas abiertas y que se le estaba pasando la vida allí metida. Y mi hermano o mi cuñada le dijo, oye, pero tú no sabes lo que está haciendo mi hermana. No, o sea, estaba tan ajena al mundo que ella no sabía lo que yo estaba haciendo. Sí que me había visto alguna vez en el bar, pero no me había reconocido porque ella había venido muchas veces a que yo la sirviera en el bar del Rocío. Pero sí que es verdad que mi cambio físico, ya no solo de kilos, sino que bueno, otro estilo y demás, y no me había reconocido. En fin, le explicaron un poco, le dio mi número de teléfono, me escribió por WhatsApp y me dijo, yo no sé ni lo que haces, pero me he metido en tu Instagram y yo quiero trabajar como tú, yo quiero esa forma de vida, yo quiero salir de los bares. Y ella, que ya había intentado opciones, o sea, ella sabía que el mundo online era su finalidad o el vehículo que la podía llevar a salir de allí. Y ella en la trastienda del bar se le grafiaba camisetas, intentaba venderlas a través de las redes sociales, pero claro, realmente no tenía un sistema, no tenía al final todo lo que en nuestro caso nuestra compañía nos proporciona. Empezó conmigo en, en primavera, y después de verano cerró el bar. Hace 1 año y medio que se dedica al 100% a este negocio y le va muy, muy bien. ¿Qué edad tiene esta mujer? 40 años. 40 años. ¿Cuál es la edad que conoces que sea más mayor de edad? Buah, he tenido personas en el equipo con 60 y tantos años consiguiendo resultados, vamos. ¿Y la más joven? Y la más joven, pues a partir de los 18 años ya puedes tener tu propia franquicia. En mi caso, 29 creo que tiene, es que es mi prima, ¿sabes? Está feo no saber la edad. 29. Pero tenemos gente o sea, tengo compañeras que tienen 25 años, 22, 23. Sí que es verdad que lo trabajan de una forma ahí con un enfoque diferente, porque ellas son muy aesthetic, muy sutiles, pero no hay edad para trabajar en este negocio. De acuerdo. Pues nada, Reyes, no sé, Carlos, ¿hay alguna cosita más que resaltar? No sé, un último mensaje, Reyes, a la gente que te ve, que te sigue. Pues yo, la gente que me ve, que me sigue, o realmente las personas que consideran que necesitan o que les encanta o que anhelan poder llevar esta forma de vida, lo que les diría es que
abran su mente de que en muchas ocasiones esos pensamientos de es una estafa piramidal, no son más que frenos o pensamientos que utilizamos para engañarnos a nosotros mismos, ¿vale? Porque al final puede encantarte esa forma de vida, pero tú tener ese freno de no ser capaz de exponerte de esa manera. Abrir la mente, tener claro que estamos en la era de las oportunidades, que no podemos pensar o relacionar los negocios simplemente con esa estructura que venimos conociendo de negocio convencional y nada, que todo el mundo tenemos la oportunidad de desarrollar nuevas competencias, de crear una nueva vida y si un momento es ese, es el actual porque lo tenemos todo a nuestra mano. De acuerdo, Reyes. En este canal hablamos de emprendimiento y de inversión. ¿Has utilizado ese dinero para invertir? No, he utilizado ese dinero para vivir. Para vivir. Para vivir como quería vivir. El círculo tiene que ser emprender para luego invertir, para hacer el círculo completo. En mi caso puedo decir que he invertido en mi vida, en mi calidad de vida, en crear mi nueva versión realmente, mi nueva forma de vida. He viajado lo que no había viajado jamás. He llevado a mis hijos a donde no habían ido nunca. En fin, sí que es verdad que a lo mejor en un futuro puedo plantearme eso, pero hoy por hoy con 2 niños pequeños y demás es mi forma es mi medio de vida. De acuerdo. Pues nada, Reyes, Carlos, Manu, ya está, encantado, Reyes. Igualmente. Te veo súper bien. Aparte eres mi sobrina, que no se ha dicho. Se enterará quien llegue hasta el final de la entrevista. Y nada, que te quiero mucho, que te veo muy bien, muy alegre. Te veo muy segura de ti misma, que me alegro verte en las redes como lo haces y nada, darte la enhorabuena, Reyes, Gracias, ¿verdad? muchas gracias. Pues nada. Espero que lo vea mucha gente porque la verdad el canal es muy interesante. Muchas gracias. Pues nada, lo que tienes que hacer es compartirlo, que tu grupo se suscriba al canal y bueno, nada. Es decir, Ya lo he hay que recordado. suscribirse y buscamos patrocinador. Por favor, necesitamos buscamos patrocinador. Escribir por ahí. Bueno, pues nada, hasta aquí en este episodio, lo dicho, suscribir, comentar qué os ha parecido este episodio, de qué queréis que hablemos en los siguientes episodios, si tenéis alguna persona que queráis que entrevistemos y demás, comentadlo, ¿vale? Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.